Bueno, va. Feliciana Centurión inscribió su obra en el campo de las luchas que se dieron en Argentina, décadas de 1980 y 1990, por el reconocimiento de la diversidad sexual. Centurión trabajó en el contexto trágico de la pandemia del HIV, momentos de discriminación y estigmatización de todo aquel que transgrediera la norma de la heterosexualidad. Así, de manera oblicua, el artista puso en cuestión muchos de estos órdenes de la sociedad patriarcal. Por un lado, trabajaré con la noción de patriarcado que propone la argentina Rita Segato, y por otro, indagaré en la dimensión retórica de la obra para recuperar su intensidad disruptiva en sus cuestionamientos a las bases sobre las que se asienta el entramado social contemporáneo. Centurión nació y vivió en Paraguay hasta sus 11 años. Seguidamente se radicó con su familia en la provincia de Formosa, Argentina, hasta su traslado definitivo en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y después en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. Centurión perteneció a una familia compuesta mayormente por mujeres, de las que aprendió la costura, el bordado y el tejido. Para la década de 1990, Argentina y Paraguay compartían la emergencia del retorno del sistema democrático, con las expectativas puestas en ella y las desilusiones que siguieron. Fue también el contexto internacional de las políticas neoliberales de desregulación de mercados y la consolidación del capitalismo financiero y transnacional. En el caso de Argentina, el contexto económico y social fue crítico. Se registraron altos índices de desempleo y el aumento de los niveles de pobreza. Asimismo, la década finalizó con la crisis social y financiera que desembocó en el estallido institucional del 2001, con la renuncia anticipada del presidente de entonces, Fernando de la Rúa. En cuanto al campo del arte, la emergencia de la llamada globalización implicó la ampliación de contactos entre artistas, curadores y teóricos, la creación de nuevas bienales, residencias, espacios de arte, nuevas figuras dentro del coleccionismo y la apertura de nuevos premios y concursos. Bien, un primer señalamiento para enmarcar la obra de Centurión fue su incorporación a uno de los grupos de artistas que expusieron en la primera mitad de la década de 1990 en uno de los espacios inaugurales del período, la Sala de Arte del Centro Cultural Ricardo Rojas, creado en 1985 y dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Ahora bien, Centurión formó parte del grupo de artistas hombres gay que desde las décadas de 1980 eran activos militantes contra la discriminación por cuestiones de género. Como señala la investigadora argentina María Laura Rosa, fue este grupo de artistas que comenzó a dar visibilidad a estas problemáticas en los espacios de arte. La producción de Centurión fue breve. Muere prematuramente en 1996 a los 34 años. Bien, ahora muestro la obra. En consecuencia me centraré en la producción correspondiente a la década del 90, momento de consolidación artística y en el que se produjo un cambio significativo. Por ejemplo, intervino frazadas, sobre estos soportes pintó pulpos, yaguaretés, surubíes, cangrejos, tentáculos, parte de la flora y fauna de su lugar de nacimiento. Su contexto de producción. La obra está así situada. Seguidamente pintó la serie de estrellas. Reconocemos flores, soles, estrella de mar, pétalos, margaritas. Son formas irregulares, representan lo orgánico, lo vital. Centurión apela al disfrute visual. Los motivos seriados de las frazadas, la textura y la materialidad de ellas, contrastan con los dibujos gráficos y también con las aplicaciones e incrustaciones con las que las intervino. A partir del momento en que le fue diagnosticado el HIV, el artista comenzó a trabajar en formatos más pequeños,
Continuó interviniendo frazadas sobre las que bordaba frases o las intervenía con pequeñas carpetas de decoración de interiores, a su vez decoradas con bordados de frases, flores, con tejido al crochet. También trabajó sobre fundas de almohadas, delantales de cocina y soportes similares. El artista abordó textos breves, poéticos, en los que plasmó su intimidad, vivencias personales, como por ejemplo cuando celebraba el vínculo con los otros. Y ahí puedo leer frases de él. También expresa su vulnerabilidad y dolor ante la conciencia de su muerte próxima. Voy a leer textos breves. Y por otro lado, el artista trabajó con temas e iconografías extraídos de tradiciones espirituales y místicas, como en la obra La Conciencia de 1990, en la que representó a una de las divinidades del Egipto faraónico, el ojo del dios Horus. El crítico de arte Claudio Iglesias refiere acertadamente el clima cultural que se vivió en Buenos Aires en las décadas de 1980 y 1990. Fue el momento de la difusión masiva de conocimientos tales como la cábala, la astrología, el taoísmo, entre otros. Sin dudas, el artista se interesó y participó en la emergencia, de modo que se debe pensar su producción también enmarcada en este contexto. Breves comentarios de la obra. El artista trabajó con objetos provenientes del espacio doméstico, enfatizó el hacer manual, desde las técnicas asignadas a la mujer. Muy bien. Y las obras apelaban al goce sensible. Bien, y tenían un carácter preponderantemente decorativo. Las lecturas dadas contemporáneamente a ellas leyeron en estas obras el trabajo a partir de elementos culturales menores o de significantes provocativamente intrascendentes. Bien, las obras entonces estuvieron doblemente devaluadas en su momento, pues por un lado connotaban la posición o identidad de la figura subalternizada por el sistema patriarcal, lo que se entiende por lo femenino o femeninos, como seguidamente detallaré. Y también las obras dialogaban críticamente con una de las corrientes preponderantes del momento. Me refiero al neoconceptualismo, en el que la idea cobra centralidad en desmedro de la concreción manual de la obra. Contrariamente, Centurión recuperó y revalorizó el hacer manual, la importancia de la materialidad y del goce sensible. Bien. Entonces, la dimensión retórica de la obra de Centurión es clave. El artista cuestionó de manera poética la matriz de la heteronormatividad en el contexto de los índices más altos de fallecimientos por HIV en la historia argentina. Es necesario, entonces, como propone María Laura Rosa, ubicar en el centro de la cuestión las interpretaciones de género. Como indiqué, trabajo con la noción de patriarcado que propone Rita Segato, pensada como la estructura de carácter simbólico que organiza la realidad social y natural a partir de un sistema de reglas que define las identidades o posiciones dentro de ella y en términos de género. Entiendo por género la emergencia de la expresión y concreción de una episteme que es personificada por los y las actoras sociales dentro del escenario de la vida social. De modo que las posiciones o identidades dentro de la estructura se cargan de sentido, de género en este caso, de acuerdo a los contenidos teóricos fijados, abro comillas, por la experiencia humana acumulada en un tiempo muy largo que se confunde con el tiempo filogenético de la especie. Cierro comillas, cita textual de Rita Segato. Ahora bien, esta dimensión cognitiva del género fija relaciones de poder, porque establece posiciones diferenciales de estatus, de jerarquía, de prestigio o de subordinación. La figura en la que reside el poder en el sistema patriarcal
es la encarnada simbólicamente en la que reviste los rasgos de hombre y posterga la figura de lo femenino como alteridad. Di cuenta de los modos en que el artista refirió la subjetividad de lo que entendemos por lo femenino, desde los materiales, como metáfora de lo doméstico, las connotaciones que disparan las técnicas del bordado, la apelación a lo decorativo y al disfrute sensible. En estas estrategias, Centurión representaba la posición o identidad concebida como suplementaria, la subjetividad de la mujer que minorizó el paradigma patriarcal moderno-colonial. Entiendo por modernidad, colonialidad, al proceso histórico iniciado a fines del siglo XV y aún vigente. Sigo en este punto los lineamientos del peruano Aníbal Quijano, el argentino Enrique Dussel y el puertorriqueño Ramón Grossfogel, entre otros, en tanto que proponen que el proceso de colonización del continente americano fue consustancial a la gestación del mundo moderno. Este mundo moderno colonial es el que introdujo, siguiendo a Rita Segato, la noción binaria de género, en sustitución de la noción dual del paradigma previo. En este pasaje histórico, lo binario, regido por el principio de suplementariedad entre sus componentes, acrecentó los diferenciales de prestigio. La posición o identidad de masculinidad se instaura desde entonces como sujeto universal, es decir, como entidad neutra, situada en el punto cero, productora del saber racional, es decir, cuya voz es escuchada y cuyas problemáticas son consideradas de interés general. En esta rejerarquización, el sujeto uno expele al otro u otra, que ahora es la alteridad. Este otro encarna la posición o identidad de los subalternizados, la mujer y, abro comillas, las variedades de sujetos diferenciados, de personas practicantes de modalidades no normativas de la sexualidad, jóvenes, niños, negros, indios, todo lo que se desvía de la norma encarnada por el sujeto universal. Cierro comillas, cita textual de Segato. Entonces, cuando Centurión alude en su obra a la posición o identidad de lo femenino y la lleva a los espacios predeterminados del arte, visibiliza el mecanismo de minorización del paradigma patriarcal que las tramas del arte replica. Y al confundir las lógicas atribucionales y jerarquizantes de la matriz heteronormativa como un juego paradojal que marca contradicciones que no existen, las obras desactivan desde lo simbólico el mecanismo patriarcal de minorización. Bien. Por un lado, destaqué los tópicos que apuntaron a subrayar el entorno de lo privado y lo doméstico. Ejemplos de esto, el tono autobiográfico de la obra, la exposición de los vínculos afectivos o la apelación a ideas como la de la inocencia, entre otras. En correlación con el apogeo de las tendencias conceptuales en el contexto internacional del arte, en Argentina, el legado histórico de los conceptualismos de las décadas de 1960 y 1970 estuvo marcado en buena parte por el imperativo de que el arte debía dar cuenta de los problemas concebidos como políticos y sociales. Las obras de Centurión, ajenas a estos imperativos y concepciones, fueron leídas obviamente como anticonceptuales y antivanguardistas, al mismo tiempo como carentes de compromiso y también como expresión de un deseo de repliegue, de resistencia o de protección. Este es el ojo del sujeto universal, que despoja a lo que proviene del mundo de lo privado o doméstico de toda capacidad de interpretar y expresar el interés colectivo. Las obras revelarían, en esta lógica, temas particulares, menores, sin proyección política.
Como se ha dicho, la trama moderno-patriarcal es la que define el orden de lo político y de lo público. Todo aquello que comprometa a la figura encarnada por la masculinidad, pensada como el sujeto genérico, se traduce en el interés de todos y con capacidad de impacto político. En palabras de Rita Segato, es la operación de reducir contenidos y poéticas, como las que trabajó Centurión, a tema de minorías, empujándolos al rincón residual de la gran política. Centurión puso en el centro de la escena, en el espacio del arte, los contenidos minorizados y los resituó, desordenando la diferenciación radical entre espacio público y privado que inauguró el patriarcado moderno colonial. Al mismo tiempo, en la apelación a lo decorativo y al disfrute de lo sensible, Centurión embellecía lo devaluado por su contexto. Las vanguardias del arte pop de mediados del siglo XX cuestionaron las fronteras que separaban la alta cultura de la cultura de masas. Era la crítica al arte aristocratizante. Centurión también confundió esas fronteras y, al igual que muchos y muchas artistas pop, celebró lo que degradaba la cultura hegemónica. Pero en él, como en muchos de sus colegas, el cuestionamiento tuvo otra envergadura, porque su retórica estuvo al servicio de señalar a los sujetos minorizados por la sociedad, y junto con ellos se descubría la trama de poder del patriarcado moderno colonial. Por otro lado, señalé la reformulación de la noción de género que introdujo el paradigma moderno, que significó, entre otras consecuencias, la prohibición de circulación entre las posiciones o identidades dentro de un mismo registro de género. Esta es la matriz binaria de la norma heterosexual. En este contexto, la obra de Centurión hace visibles las constantes de circulación entre identidades o posiciones que prohíbe la noción de género de la modernidad. Lo que oculta la matriz hegemónica, Centurión lo hace representable, desde el señalamiento del mundo de lo femenino y la consiguiente impugnación a la norma heterosexual. Consecuentemente, la producción de Centurión aportó a las reflexiones que conciben que el género es en realidad, abro comillas, un modelo inestable y que depende de procesos contingentes de subjetivación, cierro comillas. Y termino con mi texto, siguiendo a Rita Segato, considero que el sistema patriarcal es el primer organizador de poder social, el prototipo, en palabras de la autora, porque es el que imprime la dinámica inicial sobre la cual se ordenarán las siguientes jerarquías sociales de poder, como las de raza, etnia, entre otras. Desde aquí, considero que la producción de Centurión debe ser pensada como apuesta a la transformación de los cimientos sobre los que se asienta la sociedad. En este mismo sentido, los cruces de lectura entre la obra de Centurión y la noción de patriarcado que propongo hacen y ayudan a la comprensión de la intensidad del tenor disruptivo de su obra.